noches con todos. Hoy en nuestro proyecto de investigación vamos a hablar sobre la máquina de Windsor, cuyos integrantes son Ataurima Aguilar Alex, Bueno Torres Cristian, quien les habla Damaso Hija Ken Lincoln, Guamán Torres Johnny y Mendoza Espinosa Lisbeth. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Resumen. Ya. Voy a comentarles un poco sobre este trabajo. Este trabajo presenta diseño y construcción de un prototipo de la máquina de Windsor y explicando cuáles son las partes importantes que conforman esta máquina. Ver el principio físico de su funcionamiento. También vemos también en este trabajo vamos a ver los instrumentos, cómo se fabricaron, los condensadores, los péndulos que conforman este enfoque para demostrar las descargas eléctricas. Siguiente diapositiva, por favor. Las máquinas electrostáticas. Aquí le voy a hablar de unos prototipos casi que tienen el mismo funcionamiento que la máquina de Windsor. Ya. Este generador Van de Craft es una máquina anterior, es una máquina electrostática, igual que la de Windsor, que utiliza una cinta móvil para acumular grandes cantidades de cargas eléctricas. En el interior de esta máquina hay una esfera hueca metálica. La diferencia de potencial hacia alcanzar en su generador de graph puede alcanzar algo de entre 4 o 5 megavoltios. Siguiente diapositiva, por favor. La máquina de Windsor. Está constituida por dos condensadores, dos discos, dos péndulos y una base de madera, por seguridad para no hacer contacto de tierra. Siguiente diapositiva. Bueno, le doy paso a mi compañero Johnny, que va a explicar sobre la introducción de esta máquina. Disculpen, dentro de las máquinas electrostáticas hay tres modelos que destacan. Son las máquinas electrostáticas de Cover, el generador de Graph y la última máquina que es de Windsor, que esta máquina por su complejidad y diseño llegó a tener mayores referencias, ¿no? Fue inventada por James Windsor entre el año 1883, que es un generador electrostático de alto voltaje, que también fue sucesor anteriormente de algunas máquinas de Newton, de House, que Windsor introdujo modificaciones que se hicieron una versión más eficaz y viable que sus anteriores. Se trata de una máquina electrostática construida por unos discos que están paralelos sobre sí entre un eje y que giran entre sí, entre el mismo eje, pero en sentido inverso. Que estas generan un campo, generan una electricidad, una magnitud mayormente de 1000 voltios o dependiendo del tamaño de la construcción. El funcionamiento genera la electricidad
Y también vemos un modo de experimentar que involucra muchos conceptos que están incluidos en la fricción, conducción de energía y la fuerza, y mayormente en el campo eléctrico. Con eso le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, a mí me toca hablar sobre la hipótesis. Bueno, esta práctica sirve para demostrar que en la zona de espacio entre dos electrodos pasa por el aire suficiente voltaje. Se puede decir que traspasa dos partículas de aire ionizadas de un electrodo a otro. También podemos mencionar que se describe el método usado y los instrumentos que se emplean para el desarrollo. La otra diapositiva. Bueno, en el problema de investigación podemos ver que es una máquina de Wismore. Los dos discos de aislamientos y sus sectores de metal giran en direcciones opuestas, que pasan por barras neutralizadoras, cruzadas de metal y por sus pinceles, y un desequilibrio de cargas es inducido, amplificando y almacenando por dos pares de peines de metal con los puntos situados cerca de la superficie de cada disco. Bueno, eso sería todo. Continuando con la exposición, justificación. El proyecto de la máquina de Windsor se realizó con el propósito de ayudarnos a entender los efectos físicos, como la gravedad y la electrostática, para poder llevar a un estudio y análisis profundo. Siguiente diapositiva, por favor. Objetivos. Objetivo general. Nuestro objetivo es diseñar y construir la máquina de Windsor, los cuales son sus partes importantes que conforman la máquina y el principio físico de su funcionamiento, mecánico y eléctrico. Específicos. Bueno, los estudiantes de la UTP del curso de cálculo aplicado a la física 1 realizamos experimentos demostrativos a nivel de cálculos de movimientos de poleas, transmisión de fuerza y descargas eléctricas controladas. Asimismo, emplear un proceso de obtención de datos y poder fortalecer la conclusión. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, le doy paso a mi compañero Cristian. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de los materiales elementales que se ha usado para la fabricación de este proyecto. En ello tenemos los vasos de plástico que fueron usados para las bobinas de Leyden, las tapas para los vasos, papel aluminio, cinta de aluminio, lija, varilla de cobre, alambre, madera para la estructura, tornillos, tuercas, horrines para hacer las fajas, poleas y el acrílico para realizar el disco. Entre las partes de la máquina de Windsor tenemos la base bien mencionada anteriormente, que la hemos realizado con madera, las bobinas de Leyden, en la cual se aprecia que se usa el papel metálico en la parte interior y exterior para el almacenamiento de las cargas, el disco de acrílico para realizar los discos. De ahí tenemos la polea, las escobillas, los colectores. Bueno, ahora voy a explicar el funcionamiento. El funcionamiento es el siguiente. La máquina de Windsor está conformada por dos discos de acrílico, en lo cual un disco gira horario y el otro disco gira antihorario.
y, y esos discos están, friccionados por las escobillas, las cuales excitan a unas láminas de aluminio que están pegadas en el disco, excitan liberando los electrones. De un lado, libera los electrones positivos y del lado que libera los electrones positivos es el disco que gira antihorariamente. Y del disco que gira horariamente libera los electrones negativos. Entonces, estos son captados por los captadores y llevados hacia las bobinas. Entonces, cuando en las bobinas llega una carga máxima de almacenamiento soportada por las bobinas, estas se liberan en las puntas que se puede observar en la imagen, provocando así un rayo de luz. Como se observa acá en la imagen final, es la máquina de Winchor. Ahí vemos la polea, la manija, la base, los discos, las bobinas, los captadores. Doy el pase a mi compañero Alex. Gracias. Ante todo, muy buenas noches, compañeros, compañeras y el profesor que nos está escuchando. Bueno, yo quiero presentarlo aquí todo sobre la máquina de Winchorst y antecedentes sobre la electricidad. Como podemos ver, es un generador electrostático de alto voltaje desarrollado entre 1880 y 1883 por el inventor británico James Winchorst, que podemos ver que es una máquina muy interesante que nos puede producir cargas eléctricas, cargas positivas y también cargas negativas, que es muy importante para la física. Bueno, esta máquina fue inventada en los siglos XIX y se utiliza para generar cargas. Bueno, en realidad se necesita hacer muchas cosas, como los instrumentos que son las varillas, la ruleta para que se pueda girar en sentido horario y antihorario, y de estar en una distancia de un metro. Bueno, antecedentes sobre la electricidad. Los antecedentes de la electricidad comienzan sobre el año 600 a.C., en el país de Grecia, en el que se acostumbraba a frotar un tipo de resina fósil llamada electrón, pero más conocida como un ámbar, con un trozo de tela y tras lo cual se conseguía atraer pequeñas partículas de polvo o de paja de peso. Por lo tanto, la electricidad ha tenido una gran importancia y presencia en el desarrollo de las ciencias y de la humanidad. Como así podemos también ver que Benjamin Franklin es un famosísimo escritor estadounidense que descubrió en 1752 un exitoso experimento de la cometa unida a una llama de hierro, que existía cierto campo eléctrico similar al del ámbar de 2300 años antes. Bueno, como viendo los resultados de este problema, podemos decir que el disco grande, que son 15 centímetros, que es igual al radio, que es igual a 52 radios, no, que 52 radianes sobre segundos, que es la velocidad angular, y que dice que el alfa, la aceleración angular. Como podemos ver, la masa que tiene 0,13
no, 1302 kilogramos, que tiene una inercia por alfa. Bueno, este es un ejercicio muy complicado para mí. Bueno, bueno, la velocidad con el trabajo es igual al peso por el radio, que vale 52 por 0.15, que en realidad en total sale 7.8 metros por segundo, y la aceleración angular, que vale 2F sobre la masa por los radianes. Y eso valdría 7.8 sobre 0.3002 y 0.15, que en total saldría la aceleración angular 798.77 radianes por segundo al cuadrado. Y la inercia que saldría 0.5 m por r al cuadrado. Bueno, eso ha sido todo, compañeros. Bueno, también una conclusión sobre los conceptos de la carga eléctrica. Para mí, esta máquina de Wilson es muy importante porque como que acá podemos crear experimentos en los laboratorios. eh, es un trabajo muy, muy forzado y bueno, es muy importante también para la física. Y bueno, conocimientos generales de inducción, fricción y fuerza y principios fundamentales de la electrotáctica. Muchas gracias, compañeros, muchas gracias, compañeras, y muchas gracias, profesor. Y bueno, este es mi trabajo de la máquina.